tal? Muy buenas tardes, es viernes 16 de abril, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto que usted decida informarse con nosotros. Bienvenidos. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, Elida, y buenas tardes también a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Operativos desarrollados en las últimas horas dejaron la captura de más de 20 pandilleros acusados de diversos delitos. Tras allanamientos, se incautaron miles de dólares. El padre de un agente de la PNC fue asesinado en el municipio del Paraíso de Osorio, en el departamento de La Paz. Por el crimen ya se reporta la captura de un pandillero. El viceministro de Transporte interpuso ante la Fiscalía un aviso por presuntos actos de corrupción cometidos por empleados de la institución al realizar cobros indebidos. Ya le contamos. Hoy el Ministerio de Educación inició la distribución de más de 3 millones de libros de texto que serán entregados de forma gratuita a los estudiantes del sector público y privado del país. En el ámbito internacional, el gobierno de Honduras llegó a un acuerdo con la empresa privada y autorizó la compra de vacunas contra el COVID-19. Y ya tenemos listos a nuestros equipos para informar de los hechos de las últimas horas. La periodista Carla Goches nos va a hablar acerca de la denuncia que interpuso el viceministro de Transporte ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en la institución. Y también está con nosotros el periodista Ernesto Cornejo y desde la sala de redacción nos tiene información relacionada a la construcción de 2 puentes, obras que se ejecutan entre el Ministerio de Obras Públicas y Fomilenio 2. Pero mientras tanto, vamos a iniciar contándole que varias estructuras de pandillas fueron golpeadas esta madrugada. La Fiscalía pretende poner tras las rejas a presuntos extorsionistas que operaban en La Libertad y también en la zona de San Salvador. Es parte del operativo donde la Policía Nacional Civil capturó a varios presuntos extorsionistas, miembros de estructuras criminales. La Fiscalía había ordenado 38 detenciones en varios municipios de La Libertad, como Ateos, Quesaltepeque y San Juan Opico. Se pretende desarticular clicas del crimen organizado que también operaban en Nejapa, en el departamento de San Salvador. Todos ellos son miembros de la pandilla MS del programa Libertad. Con este operativo se están golpeando específicamente 4 clicas: Chamico Locos Salvatruchos, Sitios Locos Salvatruchos, Valle Dorado Locos Salvatruchos y Teclas Locos Salvatruchos. A todas estas personas se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas y asimismo se les está resolviendo 16 casos de extorsión, 8 proposiciones y conspiraciones por el delito de homicidio, además de proposición y conspiración para otras actividades ilícitas. Además, durante la madrugada de este viernes se decomisaron al menos $4,000 y varios teléfonos celulares que habrían sido utilizados para extorsionar a las víctimas y ordenar otros crímenes. Se han encontrado teléfonos, dinero en efectivo y obviamente estamos en espera de verificar, porque en algunos lugares también teníamos entendido que había droga y armas de fuego. Estos detenidos ahora estarían siendo procesados en los juzgados. La Fiscalía continúa con las investigaciones y aseguran que tienen suficiente prueba para que estas personas puedan ser condenadas. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y un hombre fue asesinado en el municipio Paraíso de Osorio, en el departamento de La Paz. La víctima era familiar de un agente de la PNC. Por el crimen ya se reporta una persona detenida. Sí. Germán González, de 40 años de edad, fue capturado este jueves, pocos minutos después del supuesto hecho de asesinato contra Víctor Manuel Cruz, de 64 años de edad, y padre de un agente de la PNC destacado en la delegación 911 de Cojutepeque. Sin embargo, autoridades durante el proceso operativo sospecharon del sujeto, quien reportó el cuerpo de su víctima, pero debido a que olvidó algunas pertenencias en el lugar de la escena del crimen, autoridades rápidamente localizaron y lo capturaron, quien además habría asesinado a su víctima con arma blanca, que en ese momento se encontraba a unos kilómetros de su casa, pastando ganado entre terrenos y colinas solitarias,
lugar que dificultó a que Víctor pudiera ser auxiliado por algún vecino. Familiares agregaron que el hecho pudo tratarse por disputa de terrenos. Sin embargo, autoridades de la PNC no dieron más detalles sobre el hecho ocurrido en el caserío La Florida del Paraíso de Osorio del departamento de La Paz. Y el juzgado sexto de instrucción cumplió con las diligencias de reconstruir la escena donde 2 militantes del FMLN perdieron la vida luego que les dispararan. Conozca más detalles sobre este proceso en el siguiente informe. Cuadro a cuadro se hizo la reconstrucción de los hechos donde 2 militantes del FMLN perdieron la vida, luego que 3 sujetos les dispararon entre la 11 Avenida Norte y Primera Calle Poniente de San Salvador, cuando regresaban de un evento electoral. Este proceso se hizo basado en el testimonio de 3 víctimas y el motorista del pick-up donde se conducían los militantes y bajo la actuación de particulares. Un poco hay algunos resultados. No nos responde todas las preguntas que tenemos, pero está un poquito más clara la situación. El juez sexto de instrucción dio a conocer algunos resultados de esta diligencia, aunque dijo que se programará otro proceso igual, pero bajo el testimonio de los acusados. Uno de los testigos vio que tanto el motorista que se bajó y que ahora es difunto, como el que estaba en el asiento de atrás, andaban armados. El motorista no los observó, solo oyó los disparos. Se calcula que se recogieron 13 casquillos en total. ¿Qué tipo de armas fue? Aquí está un poco interesante. La fiscalía me habla de 2 armas, pero una de las armas todavía no la tienen en su poder. Además expresó que aún quedan algunas dudas, como quién le disparó a Diego Francisco Salvador Peña, PPI acusado en este hecho, y la participación de otro implicado. Esa es la parte interesante. El PPI tiene dos heridas de bala de arma diferente. Entonces va a ser interesante saber qué pasó. Lamentablemente el tercer sujeto nadie lo vio. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo y qué hizo? Ahí no tengo respuestas. Esa es de las cosas que estamos mal. Sin embargo, viendo las cámaras que están alrededor, es posible que todavía podamos recuperar un poco esa información. Este hecho violento ocurrió específicamente el 31 de enero a las 6 de la tarde con 28 minutos. Y las autoridades aún no han comprobado si los militantes del partido de izquierda portaban armas de fuego. Aparentemente no. Y digo aparentemente no, porque ninguno de los testigos se hace cargo de que hubieran armas. Tenemos hasta el momento es que efectivamente los imputados fueron los que hicieron unos llamamientos a las personas que iban en el pick-up. La defensa, por su parte, espera que este proceso les ayude a comprobar la inocencia de los imputados, que actualmente se encuentran detenidos, y que, de acuerdo a sus alegatos, actuaron en defensa propia. Hubo disparos, y esos disparos se realizaron hacia la persona que fue fallecida. No se puede decir que no hubo intercambio de disparos. Parte de esta defensa técnica va a establecer de que se dio una legítima defensa. Ellos fueron los que dispararon primero. Esa reconstrucción de hechos solo es una parte del proceso judicial, ya que el juez ha expresado que seguirá analizando más pruebas presentadas, como los videos de cámaras de seguridad que están siendo analizados por el FBI. Con imágenes de Roberto Martínez, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Bueno, y en más temas le contamos que la Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de Transporte, esto junto a la División de Tránsito de la PNC, efectuaron varios puntos de San Salvador diferentes controles vehiculares. Esto con el fin de verificar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. En lo que va del año, ya van más de 400 personas detenidas. Pero con este mensaje de
que el tema del alcohol y la conducción son dos temas que no deben de mezclarse. Desafortunadamente en nuestro país seguimos detectando conductores que asumen este riesgo innecesario, este riesgo irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol. En lo que va del año tenemos ya prácticamente 400 personas detenidas por este problema y tenemos que seguir con este mensaje para evitar esta actividad. Ahora vamos a establecer un enlace con la periodista Carla Goches, quien nos tiene detalles sobre un aviso que interpuso ante la Fiscalía el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, por un caso de corrupción en el trámite de permisos de transporte. Buenas tardes, Carla, coméntanos. Muy buenas tardes. Efectivamente, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, interpuso un aviso ante la Fiscalía por indicios de corrupción en contra de una persona por el delito de estafa, cohecho y tráfico de influencias. Esta persona, que operaba en el departamento de La Paz, se hacía pasar por tramitador en colaboración con mismos empleados de la institución, quien cobraba entre $700 y $1,200 por un permiso de transporte público especial de pasajero que tiene un costo administrativo de $100. Escuchemos más detalles a continuación. Creo que es importante sentar este precedente, sentar este ejemplo para poder mandar el mensaje a la población, a los operadores del sector transporte, de que en este nuevo viceministerio de transporte este tipo de situaciones no van a ser toleradas. En el viceministerio estamos tratando de hacer las cosas de la manera más transparente y eficiente posible. Los tramitadores que abusen de su calidad para poder facilitar un trámite tienen que ser perseguidos y tienen que ser castigados. Las autoridades conocieron de este caso a través de 4 denuncias por personas que habrían sido víctimas del supuesto tramitador. Los colaboradores de la institución que participaron con este delito ya fueron destituidos. Bueno, estos son denuncias que hemos recibido recientemente de algunas personas que han reiterado este tipo de situaciones que parece venían dándose incluso desde administraciones pasadas. No son hechos que se han dado en esta administración. Han venido, pues, creo que el trabajo que el Viceministerio de Transporte ha venido realizando ha permitido esta apertura de confianza de la población, de algunos operadores de transporte que se han acercado a nosotros a poder compartirnos estas irregularidades, y es precisamente en función de estos detalles que nos han compartido que nosotros venimos este día ya a poder presentar estos documentos. Conforme avance la investigación, las autoridades esperan dar con más personas que habrían estado detrás de estos hechos. Es la información que tengo para compartir con ustedes. Regreso la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y gracias por compartirnos el informe. En más información queremos contarles que la Sala de lo Constitucional aceptó la demanda interpuesta contra el nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil, que podría llevarlo a la separación del cargo. Recordemos que en septiembre del año 2020 la abogada Ruth presentó la demanda porque aseguró que Arriaza Chicas es militar de carrera con estudios en Escuela Militar Gerardo Barrios. La sala no aplicó la medida cautelar de separarlo del cargo mientras se procesa la demanda. Sin embargo, dio 10 días al presidente de la República para que emita un informe sobre el nombramiento del director policial. Vamos a revisar en este momento cómo se han actualizado no solamente los casos de COVID-19, sino que también ahora en el sitio encontramos la cantidad de personas que a la fecha han sido vacunadas. Ahí lo tiene usted el dato, es de 410.810 personas que ya recibieron por lo menos una de las dosis. Dentro de esta cantidad de personas está el personal de primera línea, el personal médico, que son 81.465, fueron de los primeros en recibir su primera dosis. También los soldados y los policías, que fueron 52.830. Recordemos que posteriormente se empezó a ofrecer la primera dosis de vacuna para los docentes. Es una cantidad de 69.632. Y bueno, también poco a poco se ha ido habilitando el sistema para la población en general. Han comenzado por los adultos mayores, pero hasta el momento ya son 206.883 personas que recibieron la vacuna.
Y vamos con más información porque de acuerdo al infectólogo José Ernesto Navarro, la implementación del plan de vacunación se ha desarrollado de una manera correcta. Sin embargo, señala que se pueden utilizar otros establecimientos de salud para la aplicación de la vacuna, sobre todo en las zonas rurales, a fin de evitar las aglomeraciones en el megacentro de vacunación. Que hay tantos centros, hay como 600 unidades de salud en este momento donde pues prácticamente se podría poner. Recuérdense que esta vacuna que se está administrando a la población en este momento tiene la ventaja que precisa que no necesita una refrigeración alta, por lo tanto se podrían llevar lotes de vacunas a los diferentes sitios de vacunación y de esta manera pues sin necesidad de tener esas grandes aglomeraciones como se ha mencionado, de tener en Occidente y Oriente. Tal vez no será una buena medida si estamos viendo lo que la población está haciendo en este momento. Tal vez lo que está demostrando eso cuando usted ve estas aglomeraciones es la ansiedad de la persona de ponerse una vacuna. Y el Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de $50 millones para El Salvador y $20 millones para Honduras para los proyectos de respuesta a la emergencia contra la pandemia. De acuerdo a Michael Kerf, director del Banco Mundial para América Central, los recursos financieros ayudarán a ambos países a comprar y distribuir vacunas contra el COVID-19 y también a fortalecer los sistemas de inmunización y servicios de salud. Este apoyo financiero permitirá a El Salvador y a Honduras un acceso a vacunas contra la COVID-19 y también será fundamental en el fortalecimiento de sus capacidades para brindar servicios de salud de calidad a la población. Y las autoridades aeroportuarias dijeron que seguirán pidiendo la prueba PCR a las personas que ingresen a El Salvador con una vigencia no mayor a 72 horas. Sin embargo, este requerimiento no aplica a las personas vacunadas, según el presidente de CEPA, Federico Anliker. Si usted lleva la cartilla, por ejemplo, con las 2 vacunas, donde ya dice que ya fueron puestas, ya usted al entrar a nuestro país ya no va a necesitar la prueba PCR porque va a equivaler a eso. Si usted se ha puesto solo una de 2, sí va a necesitar una prueba PCR. Esos son los lineamientos que el Ministerio de Salud y Migración ha dado a la población salvadoreña y bueno, nosotros obviamente como operadores de la operación, valga la redundancia, estamos sabedores de ello. Mi recomendación es de que estemos atentos a las recomendaciones de las embajadas, ¿verdad? Los comunicados de las embajadas de distintos países, o si va a un país en específico, digamos, un país europeo, llame a la embajada y que ellos le digan cuáles son los requisitos que ellos van a pedir allá. Y en más hechos, más de 3 millones de libros de texto de las asignaturas de matemáticas y lenguaje serán entregados de forma gratuita a los estudiantes del sector público y privado del país. Los detalles en el siguiente informe. Este viernes se inició la distribución de más de 3 millones de libros de texto de las asignaturas de matemática y lenguaje, que serán entregados de forma gratuita a los estudiantes del sector público y privado del país, incluidos los alumnos del programa Modalidades Flexibles, internos de penales y jóvenes en centros de internamiento de menores. De acuerdo a la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, para la adquisición del recurso didáctico se invirtieron más de $3 millones a través de la OEI en coordinación con la Cooperación Internacional de Japón. Con la cooperación japonesa nosotros observamos en las escuelas con los maestros, acompañando al maestro y observando cómo se aplica la metodología SMATE, viendo qué necesidades tiene el maestro de ser reforzado y cómo el alumno lo va entendiendo y lo va aceptando para poder ir haciendo ajustes. Los libros de matemática que una vez fueron planificados para centros educativos públicos y ahora también podrán ser utilizados en los colegios privados que así lo deseen. Se han impreso 1.4 millones de libros de matemática y más de 700.000 cuadernos de ejercicios, mientras que para la asignatura de lenguaje y literatura se han impreso más de 240.000 ejemplares de Eslengua para primer grado y otros 300.000 para tercer ciclo, y así desarrollar las competencias comunicativas y destrezas psicolingüísticas de los estudiantes. Y teníamos que innovar, teníamos que ir mucho más allá.
Teníamos que pensar en todos y en todas las familias que de alguna manera han sido afectados por la pandemia en sus economías. Y aquí no hemos hecho distinción de sector público y sector privado. Para los representantes de los distintos centros educativos, los libros de texto ayudarán en el proceso de aprendizaje de los estudiantes como un apoyo complementario a las clases en su modalidad semipresencial. Además, evitar que los padres de familia de los alumnos del sector privado incurran en más gastos. Sí, los libros están elaborados de manera que sean interactivos, que sean amigables y que puedan ser comprendidos con facilidad, ¿verdad? Que puedan ser desarrollados a través de las metodologías y estrategias que los docentes pues les apliquen. Pues yo agradezco al Ministerio de Educación porque estos libros les va a servir de mucho a los niños para la investigación, para sus estudios, porque ellos no tenían estos libros tan importantes por sus escasos recursos económicos. Además, se entregará la colección de literatura infantil llamada Árbol de Vida, iniciativa impulsada junto al despacho de la primera dama, que incluye 240,000 ejemplares de la literatura de primera infancia Crecer Leyendo y otros 240,000 de la libreta artística Crecer y Crear Juntos, a fin de promover el gusto por la lectura y la creatividad desde temprana edad. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y es importante que conozcamos cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas. Vamos a saludar al meteorólogo de turno, David Pichinte. Buenas tardes, David. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos unas zonas frontales hacia el noroccidente del Pacífico, también hacia el norte del Golfo de México. Ninguno de estos se desplazará lo suficiente como para tener influencia sobre nosotros. Tenemos todavía un amplio campo de nubosidad, sobre todo en la zona noroccidental de Centroamérica. Hacia el sur, sobre la zona de Panamá, la zona de convergencia bastante activa en esa región, inyectando un poco de humedad que alcanza la zona salvadoreña y que mantiene la nubosidad durante la noche madrugada que hemos tenido. Esta nubosidad también ha permitido que las temperaturas se mantengan un poco cálidas. Esta tarde continuaremos con inyección de humedad del flujo del este, la zona de convergencia sin moverse significativamente, y esta humedad empezará a manifestarse a partir de mediados de la mañana y horas tempranas de la tarde, teniendo nubosidad principalmente en la franja volcánica central, en algunas zonas al norte aisladas, con probabilidad de que precipite esta nubosidad, sobre todo en la zona norte y nororiente, algunos chubascos probablemente frente a la costa oriental. Las temperaturas esta mañana, debido a la nubosidad, un poco cálidas en San Salvador, entre 22 a 23 grados Celsius, también en Santana, en la zona costera, hasta 26 grados Celsius, en San Miguel, entre 22 y 23 grados Celsius. Esta tarde, las temperaturas máximas en San Salvador y Santana oscilarán entre 31 a 34 grados Celsius, en la zona costera, entre 33 a 36, y en San Miguel, en la zona oriental, podría alcanzar entre 36, 37, algunos puntos más al oriente, hasta 38 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para ese día. Muchas gracias por compartirnos la información de lo que podemos esperar para las próximas horas en cuanto a las condiciones del tiempo. ¿Y tú ya comenzaste a ganar en grande? ¿No? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Solamente hay que registrarse en dale.sb. Recuerden ingresar el código promocional RSM para ganar $10 gratis. Y listo. Ya estás listo para ganar con dale.sb y la Lotería Nacional de Beneficencia. Y nosotros hacemos una breve pausa aquí en Noticiero Hechos. No nos cambien. Buenas tardes. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos ahora hasta la sala de redacción con el periodista Ernesto Cornejo, que nos tiene información relacionada a la construcción de 2 puentes, obras que se ejecutan entre el Ministerio de Obras Públicas y Fomilenio 2. Te escuchamos, Ernesto. Buenas tardes.
Así es, Elida, buenas tardes, saludos a los amigos televidentes de Noticiero Hechos que finalizan la semana informándose con nosotros, y es que seguirle apostando a los proyectos de infraestructura vial y sobre todo que den la mayor conectividad con diferentes puntos del territorio nacional es parte de los objetivos que tiene principalmente la construcción del puente sobre el río Talnique, esto en el departamento de La Libertad, de acuerdo al ministro de Obras Públicas. Esto forma parte del plan maestro del corredor occidental que incluye el periférico Claudia Lars. Hicimos un plan maestro que consiste en 2 carreteras nuevas. Una, que es la que estamos haciendo en este momento, que es la del periférico Claudia Lars, que conecta desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo, y que son 10.08 kilómetros de carretera nueva que estamos construyendo. Este proyecto incluye la construcción de 2 puentes. Uno sobre el río Talnique, que es el que estamos viendo en este momento y que estamos ampliando para poder garantizar el paso vehicular ágil y seguro de todos los vehículos, y de igual manera los peatones que van a transitar por la zona. Y otro que estamos construyendo en este momento desde cero en el río Colón. Talnique tendrá una longitud de 32.5 metros y constará con 2 carriles que permitirán también la fluidez en el paso vehicular. Por su parte, los habitantes y también los automovilistas y motociclistas que se dirigen por la zona han visto esta obra como magnífica. ¿Esto por qué? Y es que recordarles que justamente la zona del occidente hacia San Salvador tiende a complicarse en horas pico. Esto ayudará a descongestionar no solo este punto, sino que también otros que también se tiene comprendido en esta obra. Estos caminos mejoran de esta zona, ¿verdad? Porque sí, por lo que se ve de allá, de donde comienza, donde termina, sí es buen recorrido. Es buen recorrido y es mucha importancia, pues, ¿verdad? Yo veo que es de mucha importancia esta carretera y ¿verdad? Una obra bastante importante. Una gran ayuda para uno, porque cuando el río se crece no podemos pasar. Pero lo que están haciendo es una gran ayuda a lo que los están dando. Actualmente ha mencionado el funcionario que se encuentran realizando el proceso de pavimentación sobre el paso y también canalizar las aguas lluvias, principalmente los drenajes del puente del río Talnique. Esto es parte de la información, Célida y amigos televidentes, que les tenemos hasta esta hora de la tarde, que sin duda alguna va a favorecer a los automovilistas y también a todas las personas que viven en la zona, y es que dejaban entrever que en el periodo de lluvias esto tiende a complicarse. Ahora con esto pues se va a lograr facilitar aún más tanto el flujo vehicular como también peatonal. Definitivamente, vamos a estar muy atentos a esa información. Ernesto, muchas gracias por compartirnos los detalles. Así es, Elida. Buenas tardes y desde ya feliz fin de semana a todo el equipo de Noticiero Hechos y a todos los televidentes. Igual para ti, gracias. Y en más información, el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores, explicó cuál es el estado de los programas contemplados en la cooperación con China que se firmaron durante el 2019, que busca fortalecer áreas como la agricultura, los deportes, el comercio, entre otros. Hay diferentes países, diferentes organizaciones que han dicho presente en el desarrollo de El Salvador. Todos los procesos, todos los proyectos de inversión, pues hemos tenido algunos entrampados en el pasado por la Asamblea Legislativa saliente, pero hoy como está conformándose una nueva Asamblea Legislativa, creo que vamos a tener esta celeridad en este tipo de proyectos. Todo proyecto de inversión, todo proyecto de apoyo para la ciudadanía, todo apoyo de parte de la organización internacional, de diferentes países, de la comunidad internacional, pues estamos nosotros abiertos siempre y cuando tengan ese beneficio para el pueblo salvadoreño. Y el diputado electo por Nuevas Ideas, Ernesto Castro, sostuvo que no se reunirán con los diputados salientes para el proceso de transición. Declaraciones que se suman a la de legisladores que revelaron que tampoco se han reunido para entregar los informes financieros y de trabajo de las comisiones.
Es un diálogo que tenemos con ningún partido político, no lo necesitamos. El pueblo salvadoreño eso es lo que mandató. No tenemos necesidad de estar dialogando, ni queremos hacerlo tampoco, ni lo vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a llegar es a trabajar. Es una decisión que nosotros vamos a tomar como fracción. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde María Antonieta de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, con quien vamos a conversar precisamente acerca de las elecciones de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida a Noticiero Hechos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los televidentes que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias a usted por el tiempo, por acompañarnos y bueno, por solventar algunas de las dudas que surgen. Quizá comencemos explicando cómo está en este momento el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para este periodo que sería, entiendo, 2021-2030. Sí, definitivamente nos encontramos en esta fase de revisión, ¿verdad? Después de que cada uno de los consejeros y concejales en la deliberación del día de hace ya 2 días prácticamente, decidimos en una sesión extraordinaria, ¿verdad?, por votación pública, la nómina de los 15 candidatos y candidatas que integrarán junto con la nómina de FEDAES los 30 candidatos a ser electos por la Honorable Asamblea Legislativa. Quizás si podemos entrar un poquito más a profundidad para entender cómo es que funciona este proceso de selección, porque usted ya mencionaba, ya se seleccionó a 15 candidatos, estos se van a unir a otros 15 candidatos y bueno, posteriormente habrá que esperar en la Asamblea Legislativa cuál es la decisión que se toma, ¿es así? Sí, definitivamente. Nosotros constitucionalmente la elección y los procesos de elección a candidatos y candidatas a magistrados y magistradas para la Honorable Corte Suprema de Justicia inició este proceso aproximadamente en el mes de septiembre del año pasado y inicia con una publicación de todo el banco de elegibles. Esto significa de todos los abogados y abogadas que cumplen con los requisitos básicos establecidos en nuestra Constitución, ¿verdad? Requisitos de edad, de tiempo de autorización, de tiempo de servicio, pero hay un requisito importante que es lo que es la competencia y la moralidad notoria. Nuestro proceso se divide en dos. Un proceso que hace FEDAES, que es la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, y que inicia el proceso de ellos con la entrega que nosotros hacemos como Consejo Nacional de la Judicatura del banco de elegibles. Y ellos con ese banco de elegibles y con el padrón electoral iniciaron a principios de este año todo su proceso de selección. Ellos hacen un reglamento especial, que es el que regula todo el escenario para las votaciones, ¿verdad?, de los abogados a nivel nacional. Y la Corte Suprema de Justicia apoya también, junto con nosotros, el Consejo Nacional de la Judicatura, toda la logística. Es así como en un día domingo, ¿verdad?, todos los abogados y abogadas participaron, bueno, todos los que tuvieron el interés, ¿verdad?, de participar en la votación. Los primeros 15 más votados son los que fueron enviados al Consejo Nacional de la Judicatura en espera a que nosotros también realicemos nuestra selección. Ya esa selección estuvo ya, la nuestra, que se hace a través de un manual. Se inscribieron en nuestro proceso 60 profesionales, fíjese, y de esos 60 pasaron a la siguiente fase, que es la fase de entrevista. Bueno, se inscribieron 74, 60 pasaron a las entrevistas y después de todo el análisis de esos requisitos, 43
fueron a votación. ¿Cuál es el objetivo de que haya dos selecciones diferentes? Es decir, hay 15 profesionales que se seleccionan por un lado y Sí. otros 15 por otra parte. Y también me gustaría saber si esto está relacionado con la independencia partidaria, que entiendo que también es uno de los requisitos fundamentales. Sí, la independencia que debe de tener todo funcionario judicial en el cargo es un requisito propio del funcionario judicial, porque es el que decide, ¿verdad?, las controversias, los conflictos que son sometidos a conocimiento de este. Y este lo hace sobre la base de una función exclusiva para los jueces, que es la función jurisdiccional. A partir de ahí, el juez debe de ser independiente hasta de sus propios sentimientos. Imagínense qué difícil es la labor de ser juez. Y esto requiere, lógicamente, que los procesos de selección pasen determinados filtros, pero esto como para procurar garantizar esa independencia, porque no podemos llegar hasta el interior, ¿verdad?, de un profesional, de un aspirante. ¿Cómo va a llegar usted hasta lo más profundo de sus sentimientos, de sus emociones, de su corazoncito, de lo que piense? Es decir, de que estos procesos, al menos el del CNJ, procura medir esa independencia lo más que se pueda, con criterios que son medibles y que pueden comprobarse de forma objetiva. Claro, siempre puede haber un parámetro, digamos, de no llegar a establecer de error, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos filtros que ustedes han tratado de establecer precisamente para evitar este tipo de situaciones? Y quizá aquí pudiéramos conocer un poquito más cuál es el perfil que se espera de cada uno de los candidatos. Bueno, el perfil de magistrado no vamos a hablar en sentido negativo, porque mucho se dice de que no solo son los requisitos constitucionales los que se deben de cumplir, y tienen toda la razón. Es más, nuestro manual de selección está diseñado para tener un perfil adecuado, ¿verdad?, un perfil de magistrado. ¿Y evalúa qué? Evalúa competencias. ¿A través de qué? Del análisis curricular, de todo lo que implican sus estudios. Y aquí hemos tenido un salto de calidad. Y es importante que la población conozca que no solo tenemos licenciados, sino tenemos un buen porcentaje de maestros que tienen maestrías y también un buen porcentaje de doctores. Los profesionales se han ido cada vez más preparándose para estos procesos, dadas las exigencias. Pero esto no es suficiente, y estamos claros que no es suficiente tener un doctorado, una licenciatura, un máster, no. Entonces nosotros pasamos a evaluar de forma transversal durante todo nuestro proceso los criterios no solo de competencia, sino también de moralidad notoria. Y aquí nos auxiliamos con dos herramientas, una documental y otra técnica. La documental es la que nos entregan los aspirantes y la que nosotros solicitamos a todas las instituciones que nos apoyan en entregar los informes que miden la conducta o el comportamiento del profesional. Pero además, ¿verdad?, la prueba psicosocial y sociolaboral del aspirante. Usted mencionaba algo muy importante, y es que la mayoría de la población deberíamos de conocer cómo se desarrollan estos procesos, pero a su juicio, ¿cuál sería la importancia? Porque no todos estamos familiarizados con el derecho, no todos somos abogados acá y quizás no lo entendemos a profundidad, pero ¿cuál es la importancia de este tipo de procesos que se llevan a cabo precisamente para elegir a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, formarán parte de esta durante 9 años? Es un periodo bastante largo. Sí, efectivamente. Bueno, la importancia es porque el pueblo, la población y la ciudadanía tiene derecho a conocer
cómo sus jueces administran justicia. Y esto deviene de la misma delegación que el pueblo hace en el voto. Es decir, de que cuando nosotros como pueblo, como población, como ciudadano común, vamos y ejercemos el voto, fíjese, ellos todos elegimos a los que serán los responsables de elegir a los magistrados, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el pueblo sepa cómo seleccionar a sus representantes, en esa medida, entonces nuestros procesos van a ir encaminados a que la Asamblea Legislativa elija sobre la base de estos 30 profesionales. Entonces, es un control de la soberanía de nuestro Estado que radica en el pueblo. Y usted lo mencionaba, esto ya queda a manos de la Asamblea Legislativa. Sí. Pero ¿será entonces la nueva Asamblea Legislativa quien tome la decisión o todavía los diputados que están en este momento, que ya quedan prácticamente un par de semanas? No, es la nueva Asamblea, ¿verdad? Los actuales diputados que van saliendo, ellos ya eligieron a un tercio. Y no podrían, ¿verdad?, elegir nuevamente otro tercio, porque hay una prohibición basada en un precedente jurisprudencial. Ya eligieron entonces a un tercio, porque es que sí, recientemente el presidente en el 2018. Bukele, no ahorita, no en los últimos días, porque es que quería mencionar que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó recientemente que los actuales diputados querían hacer ya la selección de los candidatos a magistrados, o querían hacer ya la selección, y que hubo como ahí una confusión. Posteriormente dijeron de que no era así, que eso le correspondía entonces a los nuevos diputados que estarán tomando posesión ya en los próximos días. Sí, quizás allí una aclaración, ¿verdad? Porque como se habla de magistrados en general, entonces pueden haber ciertas confusiones, ¿verdad? Primero, en el 2018, esta asamblea eligió a 5 magistrados, donde 4 pasaron a integrar la sala de lo constitucional. Usted recordará que también el CNJ se vio inmerso en este proceso, donde tuvimos una serie de también, ¿verdad?, de presiones de la sociedad civil. Exigimos al CNJ que sea independiente, que actúe con idoneidad para los cargos de los funcionarios, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Hubo una campaña donde elegimos a estos funcionarios, ¿verdad? Nosotros seleccionamos también en la misma dinámica 30. Luego, que ha sido a la elección a que se ha referido no solo el señor presidente, sino también de la República, sino también otros, ¿verdad?, abogados, gremios, etcétera, fue a los 2 magistraturas, 2 o 3, que estaban pendientes, que fueron suplentes de elecciones pasadas, que por renuncia o declinación del cargo de los que habían sido seleccionados y nombrados, declinaron y quedó esa vacante, pero son suplentes. Esta nueva legislatura es la que tendrá y tiene en su competencia elegir ahora a 5 propietarios y 5 suplentes de magistrados. Perfecto, estaremos pendientes entonces de esa información. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias igualmente por la invitación y feliz fin de semana y a seguirse cuidando, ¿verdad?, del COVID, que es esta enfermedad, este virus que tenemos todos y que todos lo estamos padeciendo y a nivel mundial, ¿verdad? Así es, muchas gracias por habernos acompañado en Noticiero Hechos. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. El periodista Julio Guevara nos presenta una historia de un joven a quien se encuentra en Santa Ana y se trata de un salvadoreño que busca alcanzar sus sueños y ante la falta de oportunidades decidió cortar cabello. Todo parece normal, sin embargo, el caso da un giro al conocer que estamos hablando de una persona que perdió sus manos. Lo encontramos aprovechando los primeros rayos del sol. Su nombre es Miguel Hernández, y aunque no es agricultor, este día decidió deshiervar una pequeña propiedad. Imposible no concentrarse en él. Miguel trabaja con toda normalidad, a pesar que hace algunos años perdió sus manos. Lastimosamente yo moví una varilla de hierro, ¿verdad? Y fue cuando hizo contacto, yo no me percaté y hizo contacto con un cable de alta tensión, ¿verdad? Y fue ahí donde bajó una bola de fuego por todo mi cuerpo, ¿verdad? Ajá, y ahí fue donde se explotó el transformador. Todo ocurrió en esta calle, la principal del caserío Primaverita, en el cantón Primavera de Santa Ana, justo donde sigue residiendo. Miguel apenas tenía 9 años cuando se electrocutó, perdió las manos y en su cuerpo aún se observan más de 10 cicatrices que le recuerdan aquel amargo día. Todos lo daban por muerto, lloraban sin esperanza, pero como un milagro se levantó de la camilla de un hospital en la cual pasó más de un mes. Aún era un niño y relata que le costó regresar. Regresé del hospital, ¿verdad? Que ya me habían dado de alta. Sí tenía una gran pena hasta salir de mi casa. Venían los compañeritos de la escuela a visitarme y yo con una gran pena, ¿verdad? Golpe inesperado. Sin embargo, Miguel creció y comprendió que de una u otra manera tenía que salir adelante porque la vida le dio una nueva oportunidad. Aunque parecía imposible, se cargó de optimismo y aprendió a vivir así. Es de familia humilde, lo cual le obligó aún más a rebuscarse para ganarse la vida. Comenzó a trabajar en maquilas y hacía otras faenitas. Increíble pero cierto, sin manos. Pero durante la pandemia, las oportunidades se volvieron escasas. Así que viendo tutoriales, aprendió a cortar pelo. Comenzó entre familia, pero luego en el caserío se conoció lo que Miguel hacía y poco a poco ganó clientes. En la vida todos tratamos de sobrevivir, ¿verdad? Hasta los animales buscan la comidita. Así es como aquí estamos dándole y echando ganas a la vida, porque de eso se trata. Ya que Dios nos dio la oportunidad de volver a vivir otra vez más, creo de que, ¿por qué no la voy a aprovechar, verdad? La primera vez que vine me dio curiosidad, así como miedo de que me quitara el pelo, como nunca me lo había quitado alguien así sin manos, ¿verdad? Vaya, pero de ahí como al final vi como me quedó bien bonito y todo, me gustó y seguí viniendo aquí. Recuerda que dio el paso con una maquinita prestada, pero ahorró y logró comprar su propio equipo. Confiesa que fue complicado aprender, sin embargo desarrolló una habilidad impresionante. Así fue como de manera improvisada en un pequeño cuarto habilitó su emprendimiento, espacio donde a diario lucha para lograr sus sueños. Mi sueño es el día de mañana tener mi propia barbería, mi negocio, ¿verdad? Ciertos fondos destinarlos ya sea a algún orfanato o ayuda, ¿verdad? Porque créame que si yo voy a recibir bendición, quiero compartirla. Sueños por los cuales está dispuesto a seguir trabajando incansablemente. Miguel tiene 26 años de edad y es todo un ejemplo de perseverancia. Es el admirable peluquero sin manos del caserío Primaverita. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara,
Noticiero Hechos. Historias que nos inspiran sin duda, que nos motivan a salir adelante a pesar de las circunstancias. Sin duda mucha acción aquí en Canal 12. Para no perdérselo. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Desde ya, que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes.